Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Gracias a Dios que nuevamente nos encontramos en tu nueva visión de televisión, Canal 8. Saludos a la licenciada Janet, saludos al hermano Agustín Guerrero, también a su esposa y a todos los que trabajan allá en Pan de Vida. Deseamos bendiciones para todos mis hermanos y amigos que hoy nos están ya sintonizando en este Canal 8 de televisión. Recuerde que puede llamarnos y mandar un texto pequeño. No usamos el WhatsApp por ahora. Tenemos el número disponible 933-122-8330. 122-8330. Puede enviarnos un mensaje o una llamada. Después de la transmisión, recuerde que en la transmisión pues no hay tiempo para contestar un mensaje o una llamada. Pues vamos a continuar presentando un tema que hemos elaborado con la ayuda de Dios. Vamos a hablar sobre las promesas de Dios. En la Biblia, nuevamente vamos a dar lectura a una cita bíblica que encontramos, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 56 al 61. Dice la palabra de Dios: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y esta es mi palabra con que he orado delante de Jehová: estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Pues vamos a presentarnos a Dios por medio de una oración, y que todo el auditorio que ya nos está siguiendo a través del Face, a través de YouTube, a través del Spotify, esperamos que la palabra de Dios sea de gran bendición a toda la familia cristiana en el estado de Puebla, a la familia allá en Atoyatempan, a la familia en Puebla, en todos los estados de la República Mexicana. Deseamos que la palabra de Dios sea de gran bendición. Oramos para que la palabra de Dios sea escuchada hoy y que este medio que se está usando de Canal 8 llegue la palabra a su corazón y esta palabra quede sembrada y dé fruto, porque en la Biblia encontramos muchas promesas que podemos nosotros hacerlas nuestras, solamente depende de nosotros. Oramos a Dios. Dios grande y todopoderoso, te doy gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente en este Canal 8 para traer la palabra que es de gran bendición a muchas vidas, a muchas familias. Espero, Dios, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para guiarnos en este momento y que la palabra quede sembrada en el corazón de todo el pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, mis hermanos y amigos, tenemos aquí el tema las promesas de Dios. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que las promesas de Dios son grandes, infinitas, es decir, no hay un fin para las promesas de Dios, porque Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y tenemos en este capítulo 8 la oración de aquel hombre llamado Salomón, un hombre que Dios lo escogió conforme a su corazón para edificar un santuario que lo describe todo el capítulo 8 de Primera a Corintios.
Dice la palabra de Dios, cuando Él dedica este santuario, Él desea que las promesas de Dios se cumplan en ese lugar santo. Y Él comienza con una plegaria en este capítulo 8 del primer libro de Reyes, cuando Salomón está platicando con Dios. Él tiene la confianza, tiene la seguridad de que Dios le está escuchando. Todo el capítulo 8 que hemos tomado una parte nos habla de la oración que presentó Salomón. Y él confía en las promesas de Dios. Dice el versículo 56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Las promesas de Dios son seguras. Recuerde que las promesas de Dios son realmente seguras. Y recuerde también que son llevadas a cabo por el poder divino. Y estas promesas están fundadas en Dios. Quiero decirle que Dios nunca falla. Dios es infinito y Dios cumple su palabra. Si nosotros continuamente platicamos con Dios, como lo está haciendo en este capítulo 8, en primer libro de Reyes, Salomón está platicando con Dios. Espero que usted, después de un tiempo, si terminando la transmisión, usted se dedica a leer todo el capítulo 8 de Primero de Reyes, va a encontrar las peticiones que Salomón le presenta a Dios. Cuando dedicó este santuario, él deseaba que la presencia de Dios estuviese en ese santuario. La promesa de Dios estuviese de día y de noche. La Escritura nos los ha indicado. De tal manera, dice la oración de Salomón, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Cuántas promesas Dios le había prometido a Moisés? Muchas promesas, de las cuales Moisés sí creyó que Dios es fiel a su palabra. Hay promesas en la Biblia que para muchos es posible que sean un poquito, tal vez, complicadas para aceptarlas, como de una piedra va a salir agua. Creo que muchos dirían, no estoy de acuerdo, pero Dios puede hacer de la nada, puede hacer un milagro, puede hacer algo grande porque Él es Dios. Dios es todopoderoso. Dios es el que ordena y todas las cosas son hechas. Su palabra tiene autoridad, su palabra es creativa. Cuando leemos el libro del Génesis, cuando le damos lectura en su capítulo 1, encontramos que Dios hablaba, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, dice la palabra del Señor, y vio Dios cuando dijo sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Todo lo que dice el capítulo 1 de Génesis nos habla del poder de Dios, nos habla de la voz de Dios que es creativa. Las promesas de Dios, aquí las tenemos cuando Dios termina la obra, la creación de los cielos y la tierra. La Escritura nos dice en el capítulo 1, en el versículo 31, dice la palabra, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó, dice la palabra, vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. También Dios, cuando termina la creación, en aquel entonces, Dios hace un gran milagro
en esa tierra maravillosa, preciosa, Dios coloca un huerto llamado el Edén. Un huerto que usted, cuando lea la Biblia en el capítulo 2 de Génesis, encontramos que Dios establece un huerto y en ese huerto Dios coloca al primer hombre. El primer hombre, llamado Adán, es colocado en el huerto del Edén para vivirlo, para disfrutarlo. Y Dios tiene promesas para el primer hombre llamado Adán. Si vamos al Antiguo Testamento, hay muchos casos que nos llevan para pensar, para estudiar las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que el huerto del Edén, cuando Dios lo ha creado y lo ha colocado en aquel lugar, donde de aquel lugar salen diferentes ríos, dice la Biblia, allá en el capítulo 2, el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Cuando Dios creó todas estas cosas, dice la palabra de Dios que el primer hombre que Dios había creado, el versículo 15 de Génesis 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios ha hecho a un ser humano que lleva la imagen y semejanza de él. Y este primer hombre, cuando la Biblia nos presenta la creación, entonces Jehová, dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 2, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso al hombre que había formado. Vamos leyendo esta parte de la Escritura para darnos cuenta cómo Dios comienza con la creación y cómo Dios coloca al primer hombre llamado Adán. Cuando Dios lo coloca, habla a él y le dice al hombre que ahora él sería el responsable de cuidar el huerto del Edén. Versículo que hemos leído 15 de Génesis 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Coloca Dios al primer hombre en este llamado huerto de Edén. Bien, de tal manera que Dios comienza a platicar con el primer ser humano y le comenta que hay algo que él tiene que cuidar, tiene que obedecer lo que Dios le dice, depende de él, si él desea que las promesas de Dios estén sobre él y creerlas desde luego. Ahora este primer hombre llamado Adán tenía una responsabilidad. Dice la palabra del Señor, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Dios lo coloca a este hombre en el huerto del Edén, Dios le da la sabiduría, Dios le da la capacidad, Dios le da la inteligencia, y la Escritura nos dice en el versículo 19, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En este relato bíblico encontramos cuando Dios empieza a sus promesas. Dios coloca al primer hombre en el huerto del Edén para labrarlo, para cuidarlo.
y Dios le da la inteligencia para darle nombre a cada animal. Dice la palabra del Señor que Él llama a todos los animales y Dios le da la capacidad, Dios le da la sabiduría, le da el entendimiento y le pone nombre a todos los animales. El versículo 17 dice, Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Bien, comienza Dios platicando con el primer ser humano y platicando ya más adelante con la Biblia nos habla con Moisés, con Noé, con Abraham. Dios se comunica siempre con el ser humano. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Las promesas de Dios están fundadas, recuerde, en Dios, y las características de las promesas divinas las encontramos en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros tenemos un momento oportuno para platicar con Dios, es importante que nosotros los seres humanos reconozcamos a nuestro Creador, que es Dios. Adán escuchó a Dios, habló con Él, platicó con Él. Qué dicha, qué privilegio tan grande tuvo Adán, porque Dios estaba siempre con él, dialogando, platicando en todo el capítulo 2 de Génesis y aún el capítulo 3. Dios ha sido fiel a sus promesas. Dios ha prometido muchas cosas que para muchos seres humanos han estado pensando, pero ¿cómo es posible que las bendiciones de Dios sean nuestras cuando hay pobreza, cuando hay problemas? ¿Será que Dios no nos escucha? ¿Será que Dios no responde a la oración? Sí, Dios responde a la oración. Dios escucha la oración que presentamos a cualquier hora del día. Si usted ha sido una persona que ha tenido alguna necesidad muy apremiante, puede acercarse a Dios ahí donde usted se encuentra y decirlas como dijo este hombre de Dios llamado Salomón. Salomón dijo, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Notó este hombre de Dios que Israel disfrutaba de una paz, disfrutaba de una tranquilidad, porque Dios hablaba continuamente y Moisés le daba la palabra al pueblo de Israel. Dios habló a Moisés y Moisés le daba la palabra a Israel. Qué interesante. Dios ha colocado en este mundo a siervos de Dios de diferentes denominaciones. Gracias a Dios que tenemos muchos predicadores del Evangelio. Es, gracias a Dios, una bendición tener personas que dedican ese tiempo para elaborar un mensaje, una enseñanza, y a través de este canal, de esta transmisión, traemos la palabra para que usted que está pasando por alguna situación muy complicada, crea en las promesas de Dios. La Biblia dice que ninguna palabra de todas las que Dios había dicho a Moisés había fallado. El versículo 56 dice nuevamente, le doy lectura completo para que usted entienda sobre las promesas de Dios. Dijo Salomón, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Las promesas de Dios. Volvemos a Moisés. Moisés un día escuchó del pueblo de Israel que tenía sed. En pleno desierto no había agua natural como nosotros la tenemos, agua potable o agua embotellada. En pleno desierto, el pueblo de Israel perdió el control, empezó a murmurar y le dice a Moisés, ¿nos sacaste de Egipto para que muramos de sed? ¿Nos sacaste de Egipto para que muramos de hambre? No tenemos agua y no hay agua para los niños, no hay agua para los adultos, no hay agua para el ganado. Y Moisés escuchó esta petición del pueblo de Israel. Moisés inmediatamente clamó a Dios. Inmediatamente Moisés fue a Dios y le dijo, Señor, este pueblo que
es tu pueblo, necesita agua. Y cuando Moisés le platica a Dios, Dios escucha la oración de Moisés y le dice: Dios, háblale a esta roca, háblale a esta peña. Inmediatamente Moisés sí le creyó a Dios. La Biblia dice que Moisés oró a Dios y le habló a la peña. Cuando le habló a la peña, brotó agua. Por eso aquel himno precioso que dice: Cristo es la peña de Ored que está brotando. Entonces Dios hizo un milagro. Dios escuchó la oración de Moisés. También el pueblo necesitó satisfacer el hambre. ¿Qué sucedió cuando ya ellos se llenaron sus cántaros de agua? Por ahí almacenaron agua en algún traste más, porque decían ellos, puede terminarse. Sin embargo, de esa roca brotaba agua día y noche, brotaba y bebieron todos. Pero llegó el día también de que ellos tenían hambre. Y le dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste? ¿Para que muramos de hambre en pleno desierto? Los alimentos se han agotado. Lo que trajimos de Egipto se ha terminado. Tenemos hambre. Inmediatamente Moisés clamó a Dios nuevamente. Y la Escritura dice que pasaron unos momentos y de repente vino un viento grande y trajo muchos codornices. De tal manera que aquellas aves empezaron a llegar por miles, y todos los israelitas tuvieron el privilegio de levantar su mano y tomar lo que ellos quisieran. Qué precioso milagro hace Dios. Las promesas de Dios son fieles. Las promesas de Dios se cumplen cuando nosotros estamos pasando por un momento bastante difícil. ¿Qué podemos hacer cuando perdemos la confianza, cuando perdemos la fe? Creo que todos los seres humanos hay momentos como que entra la duda, como que entra la desconfianza. Somos humanos, tenemos ese defecto porque no le creemos a Dios. Le quiero comentar un testimonio de una familia que estaba pasando económicamente muy mala situación. Y llegó el día de no había comida, no había alimento, pero la niña y el niño que había en este matrimonio empezaron a decirle a sus padres: tenemos hambre y queremos comer algo. Papá y mamá se miran, no había nada que comer, nada que beber. Los niños se sientan a la mesa y le dicen a su madre: mamá, tenemos hambre, papá, tenemos hambre. Mamá ve al esposo, el esposo ve a la esposa y se preguntan: ¿qué hacemos? ¿Qué les vamos a dar a los hijos? Inmediatamente ellos clamaron a Dios, una oración por ahí sencilla. Le dijeron: Dios suple nuestras necesidades. El milagro es que los niños estaban esperando su alimento. A una distancia, dos mujeres se estaban poniendo de acuerdo para visitar esta familia que estaba pasando por una necesidad. Dios toca a dos personas y aquellas dos personas se ponen de acuerdo. Dos mujeres, una le dice a la otra: oye, ¿qué te parece si vamos a tomar alimento a casa mencionan el nombre de la familia? La otra persona dice: estoy de acuerdo, pero ¿qué les llevamos? Porque no vamos a ir con las manos vacías. ¿Pero qué les vamos a llevar a esta familia? Una de ellas dijo: yo compro el pan. Y otra dijo: yo compro la leche y compro el café y compro el azúcar. Así que ellas compraron, caminaron, llamaron a la puerta. Y entonces, al escuchar que llamaban a la puerta, el esposo mira a la esposa, se ven entre ambos y dice la esposa: yo abro la puerta. Va inmediatamente, abre la puerta y son dos mujeres que le saludan y le dice: venimos a comer con ustedes. Cuando aquella señora escucha: venimos a comer con ustedes, dice: pero está bien, pásenle. Pero dentro de sí ella pensaba: ¿y qué les vamos a dar si no tenemos nada? Ahora otros dos, ya son 6. Ellas inmediatamente dijeron: aquí traemos pan, traemos leche, traemos café, traemos azúcar. Inmediatamente los niños se llenaron de alegría porque ya tenían el alimento seguro. ¿Cuántos de nosotros
En ocasiones estamos pensando en el alimento. Siempre los seres humanos tenemos en nuestra mente qué vamos a comer, qué vamos a disfrutar para el día siguiente. La Escritura nos dice en un pasaje bíblico de San Mateo, en el capítulo 6, encontramos que nuestro Salvador Jesucristo nos menciona en el versículo 11, en la oración del Padre Nuestro. El versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Tenemos aquí una plegaria, una oración, donde el Hijo de Dios enseña a los discípulos a orar. En esta oración del Padre Nuestro encontramos que es importante creer que el pan nuestro de cada día, escuche bien lo que Jesucristo dejó enseñado a los discípulos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué bendición tan grande. Los hijos de Dios, tenemos la seguridad de que nuestro Dios pone los medios para que llegue el pan de cada día. Usted trabaja, todos trabajamos, y muchas veces limitamos nuestros gustos porque la economía no nos va a rendir para ciertos gustos. Pero ¿qué sucede cuando en la familia hay alguien que se le antoja algo y no hay economía? Creo que es importante recomendarle lo siguiente: cuando nosotros tenemos la confianza que nuestro Padre va a suplir toda necesidad, por eso Salomón, cuando construyó el templo, tuvo la confianza de que la presencia de Dios estuviera en ese santuario. Sí, Salomón deseaba que la presencia de Dios estuviera ahí. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en nuestro hogar, donde están nuestros hijos, donde vivimos, donde descansamos, ahí debe de estar la presencia de Dios. En nuestra mesa tiene que estar el pan de cada día. Sí, si buscamos, hay una cita bíblica que tenemos en San Mateo capítulo 6. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, quiero leer para ustedes lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó enseñado y quedó grabado en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho, dice Jesús, que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice Jesús, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Le vuelvo a leer el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos preocupa actualmente? Hay muchas cosas y muchos asuntos nos preocupan. ¿Cómo resolverlos? Sí, los seres humanos diario estamos preocupados. No hay un día que no nos preocupemos. ¿Quién se preocupa? Principalmente las damas de casa. Terminó el día, da gracias a Dios porque ya terminó el día. Ahora la esposa está pensando qué va a preparar de desayuno para el día siguiente. Y está pensando para la comida, el alimento fuerte. Y está pensando para la cena. La mujer sabia inmediatamente depende de Dios. Si hay escasez de algunas cosas, si hay necesidad de aceite, de harina, de arroz, de frijol, de lo que vaya a preparar, la mujer sabia inmediatamente clama a Dios. ¿Por qué clama a Dios? Porque Dios le va a dar su pan de cada día. Un comercial y regresamos. Vamos escalando pecados, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto que con Cristo es nuestro. Gracias a Dios, continuamos nuevamente esta transmisión desde su canal 8, Tu Nueva Visión de Cable Sur. Bien, pues vamos al tema que estamos considerando. Nuestro Señor Jesucristo dejó escrito para que nosotros podamos creer en sus promesas. Mencionaba que en ocasiones hay escasez, todo mundo pasa escasez. El rico se preocupa, el pobre se preocupa, no hay nadie que no se preocupe por el día de mañana. Jesús dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sí, tenemos necesidad de vestir, de calzar, de comer, de pasear, de un gusto. Nadie se escapa de un gusto. Siempre en la familia hay alguien que es muy antojizo y se nos antoja un helado, por ejemplo, y pensamos, y no tengo dinero para poder comprarlo. ¿Qué necesitamos nosotros cuando hay escasez? Escúchame bien, mis amigos y hermanos que están en sintonía de este canal 8 de televisión. Necesitamos, escuche bien el consejo que le vamos a dar. Cuando estemos pasando por una necesidad muy apremiante de todo lo que nos hace falta, el consejo lo encontramos en el versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este momento, si usted está pasando por esta situación donde le hace falta el pan de cada día, doble sus rodillas. No puede doblar sus rodillas, está en una silla de ruedas, está en cama, no puede levantarse. Bueno, ahí donde usted se encuentra, clame a Dios. Dígale, Señor, si tú cuidas de las aves, Señor, cuida también de nosotros. La palabra del Señor en la cita bíblica que acabamos de leer, dice Jesús, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ustedes han visto alguna ave en especial preocupada en un parque, por ejemplo? Dado este pajarito, esta ave en una silla del parque, preocupada, ¿qué va a comer? ¿Qué va a beber? Nunca vamos a encontrar un ave preocupada. Las aves vuelan desde temprano. Ellas trinan, dicen los
grandes expertos que las aves alaban a Dios, las aves trinan, tiran sus alas, sus piecitos y se ponen de acuerdo en su, vamos a llamarle, en su manera de comunicarse de ellos, se comunican entre machos y hembras y a volar. Pero hay un nido donde hay unas avecitas pequeñas, unos pajaritos pequeños, donde ellos esperan el sustento. Ellos no pueden volar, ellos no pueden salir a buscar su sustento. Sin embargo, aquellas aves grandes, vamos a llamarle papá y mamá, espero no se ofenda, salen a volar y ellos buscan alimento por diferentes lugares, y cuando ya llenaron su buchito de aquellos gusanitos, de aquellos insectos, ellos vuelan otra vez. Pero lo sorprendente es, si usted se da cuenta, que las aves no se equivocan de nido, las aves no se equivocan de árbol. Su instinto es tan inteligente, su instinto, que ven los árboles idénticamente iguales, y las aves no se preguntan, oye, ya perdimos la dirección, no sabemos cuál es el parque o el árbol donde están nuestros hijos. Inmediatamente, cuando llega el ave encargada de alimentar a sus polluelos, inmediatamente abre su pico y aquellos pajaritos, aquellas aves empiezan a picarle y aquella ave mamá o papá empieza a darles el sustento. Dios cuida de nosotros día y noche. Contamos con la presencia de Dios. Salomón quería contar con la presencia de Dios en el templo que él había edificado y echó mano de las promesas de Dios. Por eso la palabra de Dios, cuando le damos lectura a este libro del Antiguo Testamento, Salomón echó parte de las promesas de Dios dadas a Moisés. Salomón recuerda las promesas dadas a Josué. Salomón recuerda las promesas dadas a David su padre. Por eso Salomón, cuando está orando a Dios, le dice: esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Es importante que toda familia que habita sobre esta tierra, toda familia católica, evangélica y familia que no cree en Dios, usted necesita de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visitado un hogar, hemos visitado una familia y no sentimos paz en ese hogar? No sentimos que hay armonía, no sentimos que hay gozo, no sentimos que hay bendición de Dios. Se siente un gran vacío, se siente que algo no está funcionando correctamente dentro de esa familia o dentro de ese hogar. Hace falta la presencia de Dios. La familia puede tener una casa súper amueblada, la familia puede tener lo máximo, la mejor mesa, el mejor comedor, el mejor piso, bueno, todo lo mejor en muebles, pero ahí no está la felicidad. Gracias a Dios porque usted tiene medios para tener todo eso. Gracias a Dios porque Dios le dio la inteligencia para ser un profesionista. Dios le ha dado la capacidad para desempeñar un empleo, el cual usted, gracias a Dios, está desempeñando. Gracias a Dios, y usted tiene que darle gracias a Dios porque cada día que estudia, que investiga, usted descubre cosas nuevas. Como médico va descubriendo cosas importantes. Si es un arquitecto, va fabricando nuevas ideas, cómo hacerle este adorno, cómo esto, cómo aquello, cómo va a quedar este edificio, y los colores y las ventanas y las puertas, el diseño. Fíjese bien que Dios nos ha dado la capacidad de tener en nuestra mente ese gran milagro de parte de Dios, diseñar. Gracias a Dios que hay unos vehículos muy llamativos. Gracias a Dios por la gente inteligente. ¿Qué hace Dios con el ser humano? Dios le ha dado la capacidad, Dios le ha dado la inteligencia de disfrutar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Por eso,
¿Cuántos de nosotros gozamos de cosas materiales? Qué bueno que gozamos, qué bueno que tenemos cosas que nos sirven y cosas que nos sirven, pues a veces las guardamos porque a futuro nos pueden servir. Pero, amigos, quiero llegar a esto, que toda familia que habita sobre esta tierra necesita la presencia de Dios. Toda familia necesita la presencia de Dios. La oración de Salomón dice: esté con nosotros Jehová nuestro Dios. Algo importante que él deseaba con todo su corazón. Y dijo en la oración Salomón: como estuvo con nuestros padres, y no nos desampares ni nos deje. Qué petición tan grande. Usted, cada vez que vaya a despertar o a descansar, siempre invite a Dios. Invite a Dios para que esté su presencia en su casa. Invite a Dios, no se le olvide. ¿Usted cree en Dios? Bueno, le invito a que le clame, le invoque, se arrodille o sentada, o como usted se encuentre en una posición tal vez no agradable por la situación física que está pasando. Pero quiero leerle para usted si se encuentra en la cama. Si se encuentra postrado en una cama, usted ahí puede invocar el nombre de Dios. Dice en el Salmo 149 lo siguiente. Salmo 149, el versículo 5 y versículo 6. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. ¿Qué tiene que hacer usted que ha creído en las promesas de Dios? Echar mano de las promesas, creer en las promesas. Si usted últimamente se encuentra en una cama, está postrado, postrada por una enfermedad, porque no puede caminar, porque no puede sentarse, pero está postrado en una cama. Si usted cree en Dios, le invito a que ahí clame a Dios. Le diga: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en este momento me acerco a ti para pedirte sanidad completa en todo mi cuerpo. Señor, estoy padeciendo por esta enfermedad. Tengo aquí mucho tiempo ya postrado, postrada, pero quisiera caminar. Señor, dame la fuerza. Y usted le clama a Dios con toda confianza, con toda seguridad. ¿Qué va a hacer Dios cuando usted le clama? Dios le está escuchando. Dios le va a responder, porque recuerde que la Biblia nos presenta aquella cita bíblica que leímos hace un buen tiempo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46, el versículo 1. Dice la Biblia: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, cada hijo de Dios, cada creyente, tiene que echar mano de las promesas de Dios. Dios es fiel en su palabra. Salomón le dice a Dios, y estas mis palabras que él está expresando, dice este escritor aquí, hablando de que la protección de Dios esté presente día y noche. Hoy, más que nunca, usted sabe que vivimos en tiempos inciertos, días inseguros, días con diferentes problemas. Desde casa tenemos que, antes de salir, tenemos que decirle a Dios: protégeme, guárdame, defiéndeme, Señor, de cualquier peligro que me esté acechando, de cualquier problema que esté rodeándome. Tu palabra, Señor, nos habla y nos motiva para que nosotros, como hijos de Dios,
podamos creer a las promesas de Dios. Quiero leer esta promesa de Dios que encontramos en el Salmo 34. En el Salmo 34 encontramos la palabra del Señor lo siguiente: porque nuestro Dios es fiel a su palabra. Si Dios es fiel a su palabra, Él tiene que cumplirlas. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Pero tenemos que bendecir a Dios. El Salmo 34 comienza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Usted, hermanita, hermanito, amigo, amiga, que está en sintonía hoy, tiene que clamar a Dios. Recuerde que antes de salir rumbo a su escuela, rumbo al trabajo, al mercado, donde vaya a salir, primero acérquese a Dios, primero bendiga a Dios, exalte a Dios, aún cante alguna alabanza. Si usted sabe algún canto que le motiva para ser agradecido, agradecida con Dios, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, levanto mis manos, sé que tú me escuchas, sé que tú me ves, tú me conoces. Señor, creo en tus promesas y te exalto, te bendigo. Señor, eres grande, eres todopoderoso, eres el poderoso de Israel. Señor, creo en tus promesas, en tu palabra. Dice la palabra del Señor: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice la Biblia en el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Nosotros tenemos esta gran bendición. Si clamamos a Dios continuamente, no puede usted dejar de clamar a Dios. Todos los días necesitamos orar. En la mañana, en la tarde, necesitamos platicar con Dios. Salomón, cuando está hablando con Dios en este pasaje bíblico, dice: incliné nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. ¿Qué estatutos, qué mandamientos había Dios dado a Moisés, Josué? Josué tuvo una gran experiencia, y la experiencia de Josué, la Biblia describe cuando él queda al frente del pueblo de Israel. Nuestro Dios le dice a Josué lo siguiente: cuando él queda al frente del pueblo de Israel, un pueblo que había tenido serias dificultades en pleno desierto, pero Israel no ignoraba el poder de Dios. Sí, la Biblia nos dice en este pasaje bíblico del libro de Josué, Dios le dice a Josué estas palabras: esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento son reales, son creíbles. Dios estaba hablando con Josué y Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Dios termina diciendo a Josué: mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, los hijos de Dios tenemos dos figuras. Una de ellas somos la sal de la tierra y la otra somos la luz del mundo. Cuando Dios le dice a Josué: estas características vas a llevar mientras vivas
y estés al frente del pueblo de Israel. Dios empieza a bendecir a Israel a través de Josué. Dice la Biblia en Josué capítulo 1, el versículo 16 en adelante. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, dijo el pueblo. Solamente que te esfuerces y seas valiente. El pueblo de Dios llamado Israel, un pueblo inteligente, un pueblo que estaba maravillado por las grandes promesas de Dios, que había contemplado 40 años en pleno desierto. ¿Qué edad tiene usted? ¿30, 40, 15, 8, 9, un año, 70, 80, 90, la edad que tenga? Dele gracias a Dios que durante todos los años que usted ha vivido sobre esta tierra, Dios ha estado con usted. Tal vez usted no ha valorizado la presencia de Dios, pero le conviene que la presencia de Dios esté con usted. Si usted es un comerciante, usted tiene un negocio, no sé, una clapalería, una frutería, abarrote, panadería, una herrería, en fin. Usted necesita que en ese lugar esté la presencia de Dios. Usted necesita que el ángel de Jehová acampe alrededor de ese negocio, de ese local, de esa casa donde usted vive. Es importante, recuerde, echar mano de las promesas de Dios. Jesús prometió y dijo en Mateo capítulo 28, Jesús prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús prometió estar con nosotros todos los días, ¿por qué nosotros no estar también con Cristo todos los días? Platicar a Dios por medio de Jesucristo. La presencia del Señor es importante. Y para terminar, en este momento, esta transmisión, recuerde que las promesas de Dios no fallan. Dios le dijo a Moisés: solamente esfuérzate, pero nunca se aparte de ti, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué otros prosperan? Nos preguntamos, ¿por qué otras personas prosperan en abundancia? ¿Por qué otros crecen en su comercio? ¿Por qué otros salió ya una sucursal? Hay una matriz y de ahí salió otra y de esa otra salió otra. Y como que entra envidia mala y también buena, desde luego. Bueno, ¿por qué otros prosperan y yo no prospero? ¿A qué se debe? ¿Por qué otros tienen bendiciones y yo no la tengo? Porque los que tenemos bendición buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque a Dios, clame a Dios. Usted tiene su iglesia, tiene su lugar donde congregarse. Hermano, hermana, no deje de congregarse. Usted está pasando por alguna necesidad y está sufriendo porque no obedece a Dios. Dios dice a Josué: esfuérzate, sé valiente. Si usted tiene alguna necesidad muy apremiante, como lo hemos mencionado en este momento, acérquese a Dios, crea en la palabra, lea la Biblia, métase a la palabra. Tenemos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos hablan de muchas bendiciones. Por eso Salomón dijo: estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y termina diciendo lo que dijo Salomón: sea pues perfecto para con Jehová nuestro Dios,
andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Recuerde, las promesas de Dios son para usted. Las promesas de Dios son para mí. Las promesas de Dios son para todos los que están en nuestra casa. Dice la Biblia, bienaventurado el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Hermanos, la prosperidad viene de Dios. ¿Escuchó la palabra? Le invito a orar. Esfuérzate y sé valiente. Esfuércese, amigo, hermana, amiga, allá donde usted radica. Busque el santuario, acérquese a la iglesia, lea la Biblia, ore, alabe a Dios, haga esto y verá la bendición de Dios. Oramos a Dios por ustedes que nos han enviado mensajes y esperamos que la transmisión del viernes sea de gran bendición. Padre, te doy gracias por esta transmisión que nos has permitido, Señor, presentar en este Canal 8 sobre el tema las promesas de Dios. Bendice a todas las familias que hoy escucharon tu palabra. Espero que la palabra quede grabada en sus corazones y la pongamos en práctica para ser bendecidos y suple toda necesidad en la economía, en lo físico, obra milagros y maravillas. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, por la salud de todos los enfermos que hayan contemplado hoy este mensaje a través de su televisión. Señor, te pedimos por aquel niño, oh Dios, que ha estado padeciendo, Emir, te pedimos por él que obres poderosamente en su cerebro. Dios, tú eres grande, eres el médico nuestro por excelencia. Bendice a la familia de Emir donde se encuentren, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues amigos y hermanos, nos despedimos de ustedes. Si vive en Comalcalco, le invitamos que nos visite cuando le sea posible en el Templo Betel, que está ubicado en la calle Pedro C. Colorado, junto al río. Templo Betel, día jueves 6 de la tarde, día domingo 11 de la mañana y domingo 6 de la tarde, y los martes también 6 de la tarde. En Paraíso tenemos otro templo, calle Santo Degollado 506, Templo Maranata, hoy miércoles 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde y domingo 9 de la mañana y domingo 4 de la tarde. Pues Dios les bendiga a todos, a la familia de Atoyatempan, a todos les decimos Dios les bendiga, a mi mamá, mis hermanos, a todos los hermanos que hoy nos escribieron a nuestro celular, que siempre está de la página Iglesia Betel y su campo. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Las Promesas de Dios.